Muy buenas noches, queridos hermanos. Les hablo a los mayores, les hablo a los adultos, les hablo a los jóvenes y también a los adolescentes del grupo. Hace rato que no nos vemos y yo doy gracias a Dios. Siempre doy gracias a Dios por la diversidad de dones que hay en la iglesia local. Siempre. Poder contar con instructores de diferentes edades, con diferentes formas de interpretar la palabra, por supuesto siempre concordante con lo que Dios quiere decirnos, pero nos hace bien, nos enriquece. No somos monotemáticos. Siempre me preocupó a mí lo que significa la única opinión. Y por el contrario, me parece que es muy útil, muy sabio el poder estar varias personas tratando un libro, diversos versículos, con conceptos bíblicos, con enfoques que nos hacen bien a todos. Y yo doy gracias a Dios también por este libro de Santiago, que es tan bueno, que toca temas tan puntuales, prácticos y trascendentes como es el que vamos a ver esta noche. Ustedes saben que la situación de pandemia sigue. Esta imposibilidad de vernos ya provoca un poquito de hastío. Necesitamos estar en comunión física, presencial, personal, ¿sí? La verdad que a través de Espacio Varón y de los otros grupos le hemos hecho el aguante a la pandemia, porque nos hemos conectado, hemos estado vinculados de una u otra manera. Y yo doy gracias a Dios porque el grupo se ha mantenido. El interés se ha mantenido. No es fácil mantener el interés constante a través del tiempo. Lo vemos por los deberes que se hacen, por los hermanos que se comunican. Muchas veces no todos los diálogos que hay se reflejan en el WhatsApp de Espacio Varón, pero les puedo asegurar que hay interrelación entre los hermanos, y esto nos hace bien, nos ayuda, nos respalda. Aquellos que tenemos la posibilidad de dar el mensaje también nos ilusiona, de alguna manera nos confronta con la posibilidad de saber que nos están escuchando, que podemos hacerle el bien a alguien, nos edifica. Así que hoy les propongo abordar un versículo, uno, nada más que uno. Vamos a Santiago capítulo 1. Después de la brillante exposición de Nelson del jueves pasado, que nos ha dejado muchas enseñanzas, en particular la diferencia entre prueba y tentación, el origen, ¿no es cierto?, de la prueba, el origen de la tentación. Yo quisiera hoy explicar un poquitito más, ir un poquitito más allá de lo que significa este versículo 15. Se lo leo primero. Santiago capítulo 1 versículo 15, y nos quedamos ahí porque es muy rico, tiene mucho contenido. Veníamos diciendo que cuando alguno es tentado, no diga, versículo 13, que es tentado de parte de Dios. Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, esto nos explicaba el otro día, cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo, de su propio miembro, de su propio corazón, de su propio interior, es atraído y seducido.
Y viene el versículo 15. Entonces, la concupiscencia, ¿sí? Eso que nace de nosotros mismos, después que ha concebido, usa un término pediátrico, un término ginecológico, un término de lo que llamábamos parturientas, después que ha concebido, da a luz, nacimiento, hace nacer el pecado. Y el pecado, siendo consumado, no ya concebido, sino consumado, esto habla de realización de algo que se puso en práctica, de algo que se llevó a cabo, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo di en llamar el breve devocional de hoy las consecuencias y las secuelas. Quisiera diferenciar entre lo que se llama consecuencias y lo que se llama secuelas. La consecuencia es un hecho o acontecimiento derivado o que resulta inevitable o forzosamente de otro. Entonces, es un hecho, un acontecimiento derivado, ¿sí?, de otro, que resulta inevitable o forzado por otro. La secuela es consecuencia o resultado generalmente negativo que sobrevienen de un hecho determinado. La consecuencia puede ser positiva o puede ser negativa, pero la secuela habitualmente está emparentada con lo negativo, con lo trágico. En el versículo 12, como leíamos recién, se ponía mucha énfasis diciendo que es bienaventurado, que es feliz, lo vamos a adoptar para nosotros, el varón de espacio varón, que soporta la prueba, ahí la palabra tentación es prueba, porque cuando haya resistido y aprobado, recibirá. ¿Se acuerdan? Recibirá la corona. Resistido y aprobado, recibirá. ¿Quién es el bienaventurado? ¿Quién es el hombre feliz? El que, sobreviniéndole una prueba, la soporta, resistiendo y saliendo aprobado. Por ende, recibirá la corona. Por eso en este versículo 15 que hemos leído, deducimos que por el contrario, es desventurado, desdichado, infeliz el varón de espacio varón que es tentado, siendo atraído y seducido por un deseo que nace en su propio corazón y cae. Y cae. O sea, este versículo 15, relacionado con todo lo que hemos leído antes, nos muestra que hay una luz y unas tinieblas, algo positivo y algo negativo, algo que es digno del aplauso, ¿sí?, y de la aprobación, y algo que lamentablemente es digno del rechazo o de la desaprobación por parte de Dios. Son las dos balanzas, los dos platillos de la balanza. Por un lado está la acción de aquel que resiste y es aprobado. Y por otro lado está la acción de aquel que se rinde, cae y es desaprobado. Yo quiero leerles un versículo más vinculado con el éxito, con la bienaventuranza, con la felicidad, que explica muy bien las consecuencias de aquel que resiste la prueba sin fluctuar en su fe. Miren lo que dice 1 Pedro 1, 6 y 7. Yo se lo resumo. Aunque ahora, dice Pedro,
por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida vuestra fe sea hallada, o sea, resulte, sea recompensada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? Nuestra fe probada, el fuego de la prueba, el fuego de la prueba. Ese fuego que puede ser atravesado, pero que no destruye ni daña, porque es un fuego que purifica, tiene un fin beneficioso. Pedro lo está explicando claramente. El fuego de la prueba que purifica, que edifica, podemos atravesarlo de la mano de Dios y realmente es para nuestro beneficio. No nos daña, no nos aniquila, no nos destruye. Miren qué lindo ejemplo. Job, el hombre más probado de la tierra, puede decir en el capítulo 22, versículos 10 y 11, me probará Dios, o me ha probado Dios, y saldré como oro, léelo en tu Biblia, Job 22, 10 y el 11. ¿Por qué? Porque mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté de él. Miren lo que está diciendo Job. Qué hermoso ejemplo. Puedo ser probado. De hecho, Dios me probó y Satanás me zarandeó. Pero yo salí como oro refinado que atravesó ese fuego, sí, que no se quedó para siempre en el fuego, sino que atravesó ese fuego, pero el éxito no estuvo en mí, sino en que me tomé de la mano, me aferré, seguí caminando en las mismas plantillas que apoyaba el pie de Cristo, las mismas huellas, ¿sí?, de Cristo, y no me aparté, ni a diestra ni a siniestra. O sea que fui probado, pero mi método infalible para salir adelante de la prueba, para ser aprobado, es tomarme de la mano de Dios y seguir sus pisadas. Yo creo, hermanos, que es una reflexión maravillosa que podemos hacer para nuestra vida. Probar, vamos a ser probados, seguro. Llámale como vos quieras. Enfermedad, ausencia de personas queridas, falta de trabajo, burlas en el trabajo, desprecio de algunos familiares, falta económicas, de alimento inclusive, de vivienda, persecución por el nombre de Cristo, discriminación, acoso. ¿Cuántas veces, no? Mujeres y hombres y niños, por defender la verdad de Cristo, ¿sí? Somos segregados, somos apartados, somos excluidos, inclusive de grupos que se consideraban amigos. Bueno, quiero decirte algo. Tomado de la mano de Dios y siguiendo sus pisadas, es la forma de salir adelante. El ejemplo práctico de Job es maravilloso. Satanás desde arriba, Job no hizo nada para merecer lo que le pasó, sino que Satanás, una influencia externa, una acción externa, provocó grandes pérdidas. Pero él salió purificado como el oro, porque se aferró de la mano de Dios y siguió sus pisadas. Ahora, las secuelas, Job tuvo consecuencias hermosas, vivificantes, positivas, de su obrar, de mantenerse firme a pesar de la opinión de todos sus amigos, que lo llevaban a maldecir, inclusive su mujer, a maldecir a Dios y morirse. Él se mantuvo firme. Pero las secuelas de haber caído, de haber sucumbido a la tentación, son siempre negativas. Lo dice claramente este versículo.
es que el pecado, hermanos queridos, de la edad que tenga, no es algo estéril, no es algo inocuo, no es algo sin fruto, no es algo que no interesa, sino por el contrario, produce secuelas, produce secuelas. Claro, lo más fácil para nosotros, el ejemplo más fácil, ¿cuál es? Y fíjate, aquel se drogaba y hoy apenas balbucea porque se le quemaron, se le quemó el cerebro. Aquel era un ebrio consuetudinario, fíjate, mirá cómo tiembla, tiene cirrosis. O fulano de tal, y sí, era tenía relaciones promiscuas y hoy tiene SIDA. Muchas veces esos ejemplos son facilismos, claro, se evidencian, pero hay otras marcas, otras huellas, escuchame, vení, otras cicatrices en el alma, en la mente, pornografía, en el alma, ¿sí? Otras cicatrices que nos quedan, son huellas, son marcas, son secuelas que dejan el haber sucumbido, ¿sí?, a la tentación, a esa mujer hermosa que nos atrae y nos seduce, como vamos a leer en algún momento. Siempre sucumbir a la tentación trae secuelas negativas. Siempre trae secuelas. El fuego de la tentación es un fuego extraño, a diferencia del fuego de la prueba. ¿Por qué? Porque siempre quema. El fuego de la prueba también quema. Pero el fuego de la tentación, daña, destruye y aniquila. Es increíble que en vez de expulsar, de sacar, de evitar ese vil pensamiento, aquello que hemos visto y nos ha provocado, lo estemos alentando, lo estemos alimentando e inclusive lo estemos disfrutando. Sabemos, y te miro a vos que tenés 50, y a mí que tengo más de 60, o quizás alguien que tenga 30, sabemos que hay cosas que nos han hecho mal, que nos hacen mal y que nos seguirán haciendo mal. Y no se trata solamente de la figura, de la silueta de una mujer. No se trata solamente de esa imagen que puedo encontrar con tanta facilidad en el celular o en la computadora, sino también vicios, cosas que mantengo en mi carácter, en mi forma de pensar. A veces hasta me provocan depresión, porque soy monotemático, siempre estoy pensando en que me va a ir mal. Aún siendo cristiano, teniendo la seguridad de la vida eterna, sabiendo que mi vida está en las manos del Señor, que dependo de su provisión. Vivo como desconfiando, vivo como dudando, siempre dubitativo. Bueno, todas esas cosas, aunque les parezca mentira, pueden llegar a ser pecado en mi vida. Escúchame, la gula. Sé que me hace mal, pero igual me lo como. No puedo comer dulce porque soy diabético, pero igual me lo como cuando mi señora no lo ve. Ese traguito de más, ese cigarrillo a escondida, esa contestación inadecuada, que después provoca en los demás heridas, violencia verbal, y vaya, si hubiese violencia física, todas las secuelas que deja, negativas.
Yo quiero que analices tu vida y yo analizo la mía. Ahora me voy a poner frente al espejo y ver en este versículo 15 la realidad de la secuela de caer en la tentación. Miren, este versículo 15 se encarga de explicar el proceso. Es un proceso descendente. El mero hecho de ser tentado no implica en sí algo pecaminoso. Puede pasar algo en mi trabajo, en la facultad, puede pasar algo en la calle, ¿sí?, que me provoque la primer mirada, como se dice, ¿no es cierto? Si no pasa de eso, evidentemente es una situación que no me provocó llevar a cometer un pecado. Ahora, cuando el hombre sale al encuentro, abraza la cosa prohibida y se concreta una unión pecaminosa entre los dos, el pecado nace. Claro, es cierto, todo esto de las relaciones sexuales prematrimoniales o con un tercero o con una tercera, el adulterio, son bien explícitas, bien claras, como para explicar este versículo 15. Es más, de hecho, Santiago usa esto de las uniones sexuales como un claro ejemplo y evidencia de las secuelas negativas de caer en la tentación. ¿Por qué? Porque la palabra concebido ahí significa concebir sexualmente. No fue solo una mirada, una insinuación, un coqueteo. La fuerza de la palabra concebido sugiere que la voluntad de la persona ha sido vencida por su concupiscencia, por su deseo. Es el cebo en el anzuelo del cual nos hablaba el jueves pasado. Y que se ha rendido, le ha dado un mordisco, una bocanada. Allí abrimos la boca y mordimos eso que nos tentaba y nos tragamos el anzuelo. Se ha rendido a la tentación. O sea, ha respondido afirmativamente a sus deseos, los que nacen del interior. Su capacidad volitiva, su voluntad, ha consentido y el resultado o la secuela es la concepción. La panza no se nota, pero el fruto ya está en el vientre de la mujer y crece hasta que la criatura nace. ¿Cuándo se produce el pecado? ¿Cuando el bebé nace? No, esa es la secuela, es la evidencia, es la exteriorización. Cuando tengo relaciones sexuales, para seguir con el ejemplo, es el mismo momento en que se da a luz el pecado. Esta es la secuela de la concepción-gestación. Santiago dice literalmente, cuando caigo en la tentación, en el pecado sexual, en este ejemplo, nace, sobreviene, ¿qué cosa? Pecado. Aun cuando en el embarazo el pecado puede permanecer oculto, ¿sí?, por algunos meses, tarde o temprano sale a la luz. Es lo que estábamos hablando antes. Ese pecado es conocido con el tiempo, pero ya ocurrió, ya se concretó en el mismo momento en que accedí, ¿sí?, a acostarme con la compañera de trabajo. ¿Cuándo es que caigo en la tentación? En ese momento. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, la concupiscencia concibe. ¿Qué concibe? Pecado. Léelo. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Cuando caes,
cuando apretás play y aparecen las imágenes pornográficas, en ese momento se concibe, la concupiscencia te lleva, te impulsa ¿a qué? A provocar un pecado. Sí, es cierto, con el correr de los años uno se envicia, uno puede tener hasta deficiencias cuando llegue el matrimonio. Todos aquellos que son especialistas en el tema nos hablan de taras, ¿sí? Que nos quedan en la cabeza, hasta impotencia. ¿Por qué? Porque se necesita ese incentivo, ese acicate de ver para provocar o de ver para generar, ¿no es cierto?, un sentimiento. Bueno, quiero ser concreto en este tema. ¿Cuándo apretás play? Cuando esa cita se concretó, o cuando dijiste que sí en el club de barrio o en la salida con amigos, a los excesos, ahí está el momento. Sí, después te sentís mareado, chocás con el coche, vomitás, no te podés levantar, te quedás tirado en el piso, pero el momento en el cual la concupiscencia provocó la concepción fue justamente ahí, cuando agarraste, cuando tomaste, cuando te uniste, cuando apretaste play. Finalmente, explica Santiago, y el pecado, siendo consumado, da luz a muerte. Secuela final. El último capítulo de la novela. Siguiendo con el ejemplo. El embrión se desarrolla hasta convertirse en feto. Vieron que hay discusiones ahora por el tema del aborto, el momento de la concepción. El embrión se convierte en feto. Cuando el proceso y el periodo de la gestación se han completado, ocurre el nacimiento. En el caso del pecado, el nacimiento que ocurre es verdaderamente triste, porque da luz a la muerte. ¿Qué tuvo la chica? Un hijo muerto. ¿Qué tengo yo como secuela de haber caído en la tentación? Yo, varón de espacio varón. Un muerto. Siempre el pecado da luz la muerte. El hijo de la concupiscencia es el pecado y el hijo del pecado es la muerte. El niño nace muerto. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Yo quiero explicarte lo que interpreto que es lo más acertado respecto de qué significa esta palabra muerte. Bueno, en lo físico y genéricamente, universalmente, el pecado de Adán trajo la muerte física sobre sí mismo y sobre toda la descendencia. Adán estaba condenado a vivir para siempre, pero el pecado trajo, ¿sí?, la muerte. Mirá lo que dice Génesis 2:17, muy conocido por todos nosotros, pero lo vamos a leer. Dice, mas el árbol de la ciencia y bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Morirás. Entró la muerte, ¿sí?, en el universo, en el Edén, y por consiguiente en la vida del hombre. Pero estoy más de acuerdo con aquellos que piensan que la palabra muerte acá está emparentada con el pecado que conduce a la muerte al creyente. Mira, un ejemplo concreto. Allí en 1 Timoteo, Pablo le escribe a este joven en 1 Timoteo 5:6. A ver si lo leemos, hablando de las viudas, ¿no? Dice, pero la que se entrega a los placeres, la viuda, viviendo está muerta. La viuda que se entrega a los placeres, cuando hablamos de viuda podemos decir cualquiera, el que se entrega a los placeres está muerto mientras vive. ¿Escucharon alguna vez esta frase, muerto en vida?
fulano de tal, vos no sabés lo que le pasó, perdió tal cosa, es un muerto en vida, vive, respira, pero como si estuviese muerto. Bueno, esto significa estar desperdiciando su vida y dejando totalmente de cumplir con el propósito para el que Dios le salvó. Para el cristiano, para mí, estar fuera de la comunión con Dios es una forma de muerte en vida. Quiero terminar esta charla en esta noche con dos lecturas que van a ser obligatorias para poder contestar las preguntas. Va a haber tres preguntas. Primero, la primera, decime, ¿qué consecuencias positivas señala 1 Pedro 1, 6 y 7 para el creyente que atraviesa el fuego de la prueba, resiste y aprueba? Poneme ahí, lee 1 Pedro 1, 6 y 7 y contame qué consecuencias positivas trae haber atravesado la prueba. Pregunta 2, de lectura obligatoria, Proverbios 6, del 7 al 23. Léelo y decime qué coincidencias encontrás en todos estos versículos con lo que hemos explicado acerca de la concupiscencia, de concebir, de dar a luz el pecado. Y la tercera pregunta está relacionada con 2 Samuel, capítulo 11, del 1 al 17, y capítulo 12, versículos 18 y 19. Decime la experiencia de David, si se concreta, si se da esto de caer en la tentación y qué secuelas negativas le trajo a su vida y cómo podemos resignificar esto de que el pecado pare o trae como consecuencia el nacimiento de la muerte. Gracias.